Buenos días, niños. Espero que hayas tenido un bonito fin de semana junto a tus seres queridos. Hoy lunes 13 de julio del 2020 abordaremos el área de ciencias naturales con un tema principal, ecosistemas. A continuación te voy a proyectar un video sobre los ecosistemas y los elementos que intervienen en un ecosistema. Seres vivos e inertes. Buenos días. Hoy iniciaremos con un tema muy interesante, los seres de la naturaleza. Alisten sus mochilas para esta gran aventura. Sí, profe. Quiero aprender muchas cosas y así poderlas dibujar y pintar. La primera estación será la playa. Aquí haremos nuestra clase. Ahora, observen a su alrededor y hagan un listado de los seres que identifican. Yo observo muchos seres, por ejemplo las palmeras, el aire, el sol, la arena y el agua del mar. Yo escribí los animales del mar. Aquí en Tumaco hay muchos peces, rayas, cangrejos y hasta las ballenas, que vienen desde el Polo Sur en los meses de julio a octubre para tener a sus crías en nuestras cálidas aguas. ¡Qué chévere, Willy! Pero miren, amigos, el aire, el agua y la arena no son seres vivos porque no respiran, ni se alimentan. Pero en cambio, por ejemplo, los cangrejos, las rayas y las ballenas sí son seres vivos porque ellos sí respiran, se alimentan, se mueven y hacen muchas cosas más. Observemos esta palmera. Ella crece en dirección a la luz del sol y utiliza esta energía junto con el agua y el aire para fabricar su alimento, crecer y desarrollarse. Entonces podemos decir que una característica de los seres vivos, como esta palmera, necesita de agua, alimento, aire y luz solar para sobrevivir. Sí, Pili. Las plantas, al igual que los animales, pueden desarrollar algunas de las etapas del ciclo de vida como nacer, crecer, reproducirse y morir. Los animales son seres vivos, porque se mueven, se alimentan y producen sonidos. Por ejemplo, pueden moverse cuando otro animal los persigue, buscan un lugar para tomar agua cuando tienen sed, y algunos de ellos pueden agruparse cuando hace mucho frío. Nosotros los seres humanos también respondemos al ambiente. Nos abrigamos cuando sentimos frío, usamos ropa fresca cuando hace mucho calor, dormimos cuando estamos cansados, y nos alimentamos cuando tenemos hambre. Muy bien, niños. Ahora díganme de lo que observaron, ¿qué seres inertes encontraron? Un balón de playa, unas gafas de sol, la sombrilla y el balde. El agua, la arena y las rocas son seres inertes, es decir, no tienen vida. Por ejemplo, el balón no necesita alimentarse, no respira, ni se mueve a menos de que una persona lo haga. Los seres inertes no pueden cumplir ninguna de las funciones vitales de los seres vivos. Una piedra no puede nutrirse o reproducirse, y el agua no puede relacionarse o morir. Podemos concluir que los seres vivos necesitamos de los seres inertes para vivir. Sin el agua, el aire o la luz solar, no existiría la vida en el planeta. Bien, como observamos en el video, un ecosistema está conformado por seres vivos de un lugar, el medio físico en el que habitan y las relaciones que se establecen entre ellos. Recuerda que un ecosistema está conformado por seres vivos, como por ejemplo animales, plantas, organismos o microorganismos. El medio físico, la temperatura, el sol, el suelo, el aire, etc. Y las relaciones que se establecen entre ellos. Un ecosistema está conformado por seres vivos, como observamos en la imagen, muchos animales, porque estos seres vivos cumplen una etapa de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. También el entorno, por ejemplo, el aire, el suelo, el sol,
la temperatura, etcétera, ¿verdad? Sabemos que las plantas ayudan al desarrollo y al crecimiento de los animales. Hay un sinnúmero de animales que se alimentan de las plantas para poderse desarrollar. Un ecosistema es parte de la naturaleza, es nuestro pulmón. Como ser humano, la naturaleza es nuestro pulmón. Observemos la imagen. Tenemos animales, tenemos mucha vegetación. Recordando que un ecosistema es el conjunto de seres vivos y no vivos. Quiere decir seres bióticos y abióticos. También tenemos ecosistemas terrestres, como observamos en la imagen. Son animales que se encuentran en la superficie de la tierra. También tenemos ecosistemas acuáticos, animales que habitan en la superficie del mar, como por ejemplo los peces, la tortuga o un sinnúmero de animales. A esto se le llama ecosistema, ya que es el conjunto de animales o de seres vivos que habitan en un determinado lugar. Se ayudan para su desarrollo del agua, del aire, de la tierra, de la temperatura y del sol. Los elementos que intervienen en un ecosistema son seres bióticos y seres abióticos. Los seres bióticos y los seres abióticos son elementos de un ecosistema. Los seres abióticos. Los seres abióticos son todos los elementos no vivos dentro de un ecosistema, como por ejemplo el aire, el agua, roca, tierra, nieve, lluvia, sol y temperatura. Recuerde que los seres abióticos, o también conocidos como factores abióticos, son los que no tienen vida, como por ejemplo dentro de un ecosistema tenemos al aire, al agua, las rocas, la tierra, la nieve, la lluvia, el sol y la temperatura. Pero también se lo puede llamar a muchos objetos seres abióticos, como por ejemplo una mesa, una silla, una camisa, todos los objetos que no tienen vida. Los seres abióticos no tienen vida. Recuerde que los seres o factores abióticos no tienen vida. Los seres bióticos son aquellos que tienen vida y habitan en un lugar determinado, como por ejemplo las plantas, los animales, los microorganismos. Los seres bióticos cumplen el ciclo de vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los seres o factores bióticos son los seres que tienen vida, como por ejemplo los animales, las plantas o los microorganismos. El ser humano también es un ser biótico porque nace, crece, se reproduce y muere. Todos los seres que tienen vida son seres bióticos. Recuerde, los seres abióticos no tienen vida y los seres bióticos sí tienen vida. Como tenemos un ejemplo de seres abióticos y seres bióticos. Los factores abióticos son los que no tienen vida. Determinan el espacio físico que habitan los factores bióticos. Son el espacio de que sirve para poderse desarrollar los seres abióticos, como por ejemplo el suelo, la roca, la arena, el aire, el agua, la tierra, la temperatura, la luz o el sol, ¿verdad? Recuerde que los factores o seres abióticos no tienen vida. En cambio, los factores o seres bióticos son los que tienen vida. Todos los factores bióticos necesitan de los factores abióticos para poder vivir y desarrollarse. Recuerde que todos los factores o los seres bióticos necesitan de los seres abióticos para poderse desarrollar y vivir. Como por ejemplo, las plantas, los animales, las bacterias. Todo esto, todos nosotros también somos seres bióticos y necesitamos de los seres abióticos. Los seres abióticos no tienen vida y los seres bióticos tienen vida.
Como tarea número 7 vas a clasificar las siguientes palabras según correspondan, si son seres abióticos o seres bióticos. Caballo, suelo, plantas, agua, roca, aves, tierra, elefante, nieve, aire, niños, lluvia, temperatura, tortuga. Vas a leer las siguientes palabras y vas a clasificar si son seres abióticos o seres bióticos. Luego vas a recortar y pegar seres bióticos y abióticos. Vas a pegar 5 seres bióticos y 5 seres abióticos. 5 seres abióticos y 5 seres bióticos. Pronto nos veremos. Quédate en casa.